¿Y si tuviéramos que abandonar la Tierra hoy? Pon que alguna catástrofe la vuelve inhabitable y nos vemos forzados a buscar un nuevo hogar. Con la tecnología actual y sin demasiado tiempo para prepararnos, ¿a dónde podríamos ir? ¿Y cuánta gente podría salvarse? ¿Podría salvarse alguien? Vamos a verlo. El espacio es un lugar hostil, pero si hay alguna forma de combatir esa hostilidad es con conocimiento. Si os tengo que recomendar una forma de ganarlo, es usando Brilliant. Brilliant es una plataforma con lecciones interactivas que te ayudarán a mejorar en materias como las matemáticas, la física o la programación. Vamos, aprender haciendo. Las lecciones han sido creadas por profesores de universidades top. MIT, Harvard, Stanford. Están orientadas a personas de todas las edades, desde 10 añitos hasta 110. Y su punto fuerte es la interactividad. Es precisamente por eso que os lo recomiendo. A medida que vas haciendo lecciones, tienes que resolver pequeños problemas con el que irás comprobando si estás entendiendo la materia. Con Brilliant aprendes haciendo problemas, no memorizando ni viendo vídeos de forma pasiva. Por ejemplo, si lo que te interesa es sobrevivir más allá de la Tierra, el curso de Pensamiento Científico puede ser ideal. Te enseña a analizar problemas, a tomar decisiones con datos y desarrollar habilidades que te sirven en entornos muy diferentes. Vamos, lo que es enfrentarte a un entorno completamente nuevo. Si quieres probar Brilliant, ve a brilliant.org/Quantum Fracture o escanea este QR, que está por aquí. También tendréis un 20% de descuento en vuestro plan anual, con el que tendréis acceso ilimitado a todo el contenido de Brilliant. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y, dicho todo esto, imaginemos que tenemos que abandonar la Tierra hoy mismo. Quizá creas que se me ha ido la olla. No va a pasar nada tan gordo como para tener que largarnos de la Tierra, ¿verdad? Pues en realidad hay unas cuantas amenazas. Algunas son naturales, como el impacto de un meteorito, una explosión de rayos gamma o una supernova cercana, o una serie de enormes erupciones volcánicas. Puede que no sean demasiado probables, pero son riesgos muy reales. Todos ellos se han propuesto como posibles causas de las 5 extinciones masivas que han sufrido nuestro planeta. Y oye, a falta de una hecatombe natural, tampoco es imposible que la liemos nosotros mismos, desatando una guerra nuclear o biológica. A ver, es verdad. En muchos de esos supuestos, seguramente nuestra mejor opción sería encerrarnos en un refugio subterráneo y esperar a que amaine la tormenta. Pero imaginemos por un momento que eso no es posible, que nos vemos obligados a emigrar a escala planetaria. ¿Sería viable? Una de las claves es cuánto tiempo tenemos para prepararnos. Si la amenaza es inminente y hay que salir pitando de un día para otro, siento decirte que lo tenemos bastante crudo. Prácticamente la única opción sería intentar refugiarnos en la Estación Espacial Internacional o en su homóloga china, Tiangong. Pero, ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir allí? Pues sorpresa, bastante. Quizá hasta un par de años, si nada falla, claro. Y es que, en algunos aspectos, la ISS es bastante autosuficiente. Para empezar, recupera casi toda el agua que usan los astronautas, incluida la de su orina, o la que liberan al aire cuando sudan o respiran. De cada 10 litros llega a recuperar 9,8. Impresionante. Pero es que, además, el agua se usa para producir el oxígeno que respira la tripulación. Una corriente eléctrica generada por los paneles solares de la estación separa las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Y ese hidrógeno se combina con el dióxido de carbono que exhalan los astronautas para producir más agua y metano que se expulsa al espacio. Eso sí, la cosa no es perfecta. Hay pérdidas que obligan a llevar periódicamente agua, oxígeno y nitrógeno desde la Tierra. Pero oye, dentro de lo que cabe es bastante sostenible. Podemos mantener una atmósfera muy similar a la de la Tierra. Lo que no es nada sostenible es la comida. Ahí sí que hay que subir todo. En la estación hay un par de experimentos donde se cultivan lechugas, coles, trigo y otras plantas, usando luces LED y sustratos fertilizados. Pero son apenas 50 plantas. No hay ni para empezar. Y aún hay otro problema, el combustible. La ISS no necesita motores para girar en torno a la Tierra. La gravedad hace todo el trabajo. Pero a 400 kilómetros de la superficie aún hay suficiente aire como para ir frenándola. Y eso hace que vaya cayendo poco a poco. Si no hiciéramos nada, la nave se precipitaría contra el suelo en 1 año o año y medio. Para evitarlo, hay que ir dando un poco de gas cada cierto tiempo. Así que para intentar maximizar la supervivencia, habría que cargar la nave con suficiente comida, propelente, agua, oxígeno y nitrógeno. Bueno, y también repuestos esenciales y medicinas. Ahora, tengo una noticia buena y una mala.
La buena es que la ISS no solo suele tener stock para varios meses, sino que además tiene 8 puertos para acoplar naves. Entre las empresas estadounidenses y las agencias espaciales rusa y japonesa hay suficientes naves y bases de lanzamiento como para poder mandar varias toneladas de suministros y algunos pasajeros en un plazo razonablemente corto. Tal vez de semanas, suponiendo que dispongamos de todo ese tiempo. La mala noticia es que podría salvarse muy poquita gente. Por lo general, la ISS mantiene una tripulación de 7 astronautas. En temporada alta han llegado a juntarse 13, pero no se podría meter a mucha más gente. No es cuestión de suministros, ni tampoco de espacio. La estación tiene unos 1000 metros cúbicos presurizados. Ahí te caben 50 o 100 personas sin tener que estrujarlas. Pero los sistemas que retiran el CO2 del aire, que recuperan el agua y producen oxígeno, están pensados para una tripulación reducida. Quizás soportarían un poquito de overbooking, pero tampoco demasiado. Y la estación Tiangong es aún más pequeña. Estamos hablando de salvar como muchísimo a unas pocas decenas de personas. Ellos serían nuestra última esperanza. Pero es que además, desde la ISS seguramente tampoco se podría ir a ningún sitio. Para saltar desde allí a la Luna, o más lejos, se necesitaría demasiado combustible. Así que a esos pocos supervivientes solo les quedaría rezar para que la Tierra volviese a ser acogedora en un plazo relativamente breve. Después, sin reabastecimiento ni mantenimiento externos, la propia estación acabaría volviéndose inhabitable. Ahora, nuevo escenario. Imagina que tenemos algo más de tiempo para prepararnos. Quizás descubrimos un cometa lo bastante grande como para amenazar nuestra supervivencia con tan solo un par de años de antelación. Preparar desde cero una misión para interceptarlo podría llevarnos hasta 5 años, así que no hay tiempo suficiente. ¿Improbable? Te presento al cometa Siding Spring. Pasó bastante cerca de Marte en 2014, apenas 22 meses después de que lo descubriéramos. Y ojo, al principio se pensaba que podía medir hasta 50 kilómetros de diámetro, 5 veces más que el asteroide que acabó con los dinosaurios. Aunque luego resultó ser 100 veces menor, este ejemplo nos enseña que la llegada repentina de un cometa apocalíptico no es un escenario completamente descabellado. Así que imagínate que tenemos 2 o 3 años para evacuar la Tierra antes de que nuestro recién descubierto cometa le pegue un buen petardazo. ¿Podríamos instalarnos en otro mundo en ese plazo? ¿Quizá en Marte o en Venus? A ver, Venus es el gemelo de la Tierra, el planeta más similar al nuestro en cuanto a tamaño y masa. Pero resulta que su superficie es un lugar bastante inhóspito. Las temperaturas rondan los 500 grados Celsius y la presión atmosférica es 90 veces superior a la de la Tierra. Por supuesto, el aire es irrespirable. Poco que hacer aquí. Marte es más acogedor, pero bastante mala opción si tenemos que mudarnos deprisa y corriendo. Primero, aún no hemos mandado allí una misión tripulada. Sería jugárnosla totalmente, en un lugar donde aterrizar es notoriamente difícil. Y es que su tenue atmósfera calienta las naves, pero no basta para frenarlas usando solo paracaídas. Muchos intentos han fracasado. Pero es que además está demasiado lejos. Para llegar allí necesitaríamos más de medio año. No habría margen de error. Y eso suponiendo que lanzamos nuestra nave cuando Marte y la Tierra están cerquita. Una alineación óptima que ocurre cada 2 años y pico. Son las famosas ventanas de lanzamiento. Para acabar con las pegas, las comunicaciones pueden tardar más de 20 minutos en llegar hasta el planeta rojo, con lo que solucionar problemas desde la Tierra en tiempo real sería imposible. Eso nos deja una sola opción mínimamente viable, el cuerpo celeste más cercano y el único en el que ya hemos aterrizado varias veces. Uno que está a 3 días de viaje y para el que podríamos hacer el lanzamiento casi cualquier día. La Luna. Y sí, la Luna es un lugar bastante hostil. Apenas tiene atmósfera. Y eso no significa solo que no podamos respirar. Como tampoco hay un campo magnético, no tendríamos ninguna protección frente a la radiación solar, los rayos cósmicos o el constante bombardeo de micrometeoritos. También la ausencia de presión. Tendríamos que ir siempre con traje. Y cualquier fuga, ya sea en trajes o estructuras, sería un problema grave. Seguimos con las pegas. Cada noche dura 2 semanas y la temperatura, bueno, puede superar los 120 grados Celsius durante el día, ya que no hay aire que ayude a disipar el calor, y puede bajar de menos 170 por la noche. La gravedad es 6 veces menor que la de la Tierra. A largo plazo es posible que nuestro cuerpo no lo lleve demasiado bien. Pérdidas musculares y óseas, afecciones cardiovasculares, problemas de todo tipo. Y para colmo de los males, el regolito, el material que cubre la superficie lunar.
Parte de él es un polvo finísimo, cargado electrostáticamente y muy abrasivo, que se levanta con facilidad. Imagina un montón de pequeños cristales que se cuelan por todas partes, desgastando todo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿podríamos sobrevivir a largo plazo en la Luna? Bueno, al menos conocemos un buen lugar donde intentarlo, el Polo Sur. Allí es donde irán, quizá en 2028, los astronautas de la NASA. Tenemos buenos indicios de que, en el interior de algunos cráteres que están permanentemente en sombra, hay agua congelada. Y ya hemos visto que si tenemos agua, podemos obtener oxígeno para respirar y también combustible para cohetes. Claro, esa agua está mezclada con regolito, incluso con otros compuestos tóxicos. No sería como llegar, calentarla un poquito y beberte un vaso, no. Al principio dependeríamos del agua transportada desde la Tierra, pero a largo plazo quizá podríamos extraerla. Tema energía. En el borde de esos cráteres hay picos de luz eterna que reciben la luz del Sol durante un 80 o un 90% del tiempo. Es un lugar ideal donde instalar placas solares, aunque otra opción sería recurrir a la energía nuclear. Para principios de la próxima década, la NASA planea desarrollar un reactor de fisión para la superficie de la Luna. Claro, en la Luna no parece haber demasiado uranio comparado con la Tierra, y enriquecerlo tampoco parece viable, pero las centrales nucleares consumen muy poquito combustible. En principio, sería posible transportarlo desde aquí. Tal vez, si tuviéramos fusión nuclear, podríamos aprovechar el helio 3 lunar, pero esa es una tecnología todavía en el futuro. ¿Y dónde podríamos vivir con todas las amenazas que hay? Una posibilidad sería desplegar estructuras hinchables que llevaríamos plegadas desde la Tierra. En el interior crearíamos una atmósfera similar a la de nuestro planeta, de manera que pudiéramos respirar y movernos sin traje. Aquí nos encontramos con un nuevo problema. Aun suponiendo que logramos obtener oxígeno a partir del hielo de la Luna, aún nos faltaría el nitrógeno, el 80% de la atmósfera terrestre. Y en la Luna casi no hay. Habría que llevarlo desde la Tierra e intentar minimizar todas las fugas. Recubriendo esas estructuras con un par de metros de regolito, estaríamos protegidos contra la radiación y los impactos de micrometeoritos. Y eso también nos proporcionaría aislamiento térmico, aunque tal vez haya una opción mejor, al menos en un primer momento: aprovechar las viviendas naturales que nos ofrece la Luna. Tubos de lava creados por antiguas erupciones volcánicas. Algunos de esos tubos podrían tener cientos de metros de diámetro y alcanzar profundidades de decenas de metros, lo que nos daría una temperatura más estable y protección natural contra la radiación. De las cuevas salimos y a las cuevas volvemos. Solo habría que sellarlas para mantener una atmósfera presurizada en el interior. Y ya estaría. Claro, lo de solo es un decir. Y además, no estaría. ¿Qué comeríamos? ¿Sería posible cultivar algo en la Luna? El regolito lunar no es precisamente un suelo fértil. No tiene nitrógeno ni materia orgánica, ni nada de lo que las plantas necesitan para crecer. Tampoco retiene bien el agua y presenta algunas sustancias bastante tóxicas. Hay experimentos que demuestran que las plantas pueden crecer en el regolito, siempre que añadamos los nutrientes necesarios. Pero, en general, les cuesta mucho más que en el suelo terrestre. Digamos que tendríamos una birria de lechugas, si es que logramos tenerlas. Aunque la cosa podría mejorar si añadimos ciertos hongos o bacterias. En cualquier caso, hay una alternativa: la hidroponía, cultivar sin tierra, directamente en el agua. Esa sería seguramente nuestra mejor opción al principio, aunque seguramente durante un tiempo tendríamos que sobrevivir a base de alimentos transportados desde nuestro planeta. Puede que el suelo de la Luna no sea fértil, pero sí que encontramos algunos metales valiosos. Todos nos serían muy útiles en la Luna, aunque extraerlos no sería sencillo. Harían falta temperaturas muy altas, es decir, mucha energía. Un proceso que también nos serviría para obtener oxígeno, dado que esos materiales suelen estar formados por óxidos. E incluso el propio regolito podría servir para fabricar estructuras. Necesitaríamos máquinas, que además tendrían que funcionar en condiciones muy distintas a las de la Tierra. Excavadoras, impresoras en 3D, hornos y muchas otras cosas más. Súmale todas las personas necesarias para levantar esa colonia. ¿Estamos en condiciones de llevar todo eso a la Luna en tan poco tiempo? La respuesta corta es que a día de hoy no, pero en unos pocos años la cosa podría cambiar. Los cohetes Starship que está desarrollando SpaceX serían completamente reutilizables y podrían transportar hasta 100 personas o 100 toneladas de carga de una tacada. Claro, todo esto según estimaciones de la compañía. Además, eso requeriría resolver algunos problemas bastante peliagudos, como el repostaje en órbita. El hecho es que las Starship aún están en fase de pruebas,
Aunque Elon Musk se ha lanzado a la piscina y ha llegado a decir que en 3 años podrán lanzar una cada hora. Hasta qué punto le creáis es ya cosa vuestra. Pero los planes a nivel mundial son así de ambiciosos. Es posible que dentro de 5 o 10 años tengamos la tecnología necesaria para mandar vuelos bastante frecuentes a la Luna. De nuevo, aún así, es muy improbable que pudiéramos salvar a una fracción importante de la población humana. Cuantas más personas, más cosas hay que llevar y más complejo se vuelve todo. Sin soporte de la Tierra, cualquier problema podría ser mortal. Pero sería nuestra única salida. Habría que intentarlo. Ahora, nuevo escenario. ¿Y si pudiéramos emigrar con muchísimo tiempo de margen? Tal vez décadas o siglos. Entonces sí que parece que Marte sería nuestra mejor opción. También tiene agua congelada y es preferible a la Luna por varios motivos. Por ejemplo, tiene una gravedad más parecida a la de la Tierra, unas 3 veces más pequeña, en vez de 6. Eso podría reducir las afecciones físicas. Además, tiene un día de unas 24 horas, muy similar al terrestre, y una atmósfera que no es respirable, es bastante tenue, pero es un comienzo. Ofrece una pequeña protección contra la radiación cósmica y los meteoritos, y también materia prima para obtener oxígeno. Y otra cosa importante, aunque al principio seguramente también tendríamos que vivir bajo la superficie o en estructuras cerradas, a muy largo plazo es un planeta que podríamos intentar terraformar. Cambiarlo para que acabe teniendo unas condiciones similares a las de la Tierra. Claro, esto es tremendamente especulativo, pero en la Luna ni siquiera es factible. Con una gravedad tan pequeña no sería capaz de retener una atmósfera, acabaría escapando al espacio. En la Luna podríamos sobrevivir, pero Marte podríamos tunearlo para tener un hogar, al menos en teoría. Porque para eso haría falta una tecnología y un gasto energético que ahora mismo están totalmente fuera de nuestro alcance. Habría que aumentar la presión atmosférica, la temperatura del planeta y cambiar la composición del aire. Y para eso habría que llenar la atmósfera de CFCs o desplegar espejos kilométricos que concentraran la luz solar sobre la superficie, o cosas aún más locas, como desviar la trayectoria de asteroides para que chocaran contra el planeta. Esto ya es fliparnos demasiado. Pero Marte no es la única opción. Hay quien propone ir a Venus, pero no a la superficie. Y es que a unos 50 kilómetros de altura, tanto la presión como la temperatura serían comparables a las de la Tierra. Y fíjate, si tuviéramos estructuras inflables llenas de aire, flotarían como un globo más o menos a esa altura. Y hasta podríamos usar el CO2 de la atmósfera para reponer ese aire y obtener energía. Hay nubes corrosivas de ácido sulfúrico, vientos de hasta 500 km por hora, pero aunque parezca ciencia ficción, es algo que la propia NASA está estudiando. Hasta hay quien propone terraformar Venus, aunque sería aún más chungo que con Marte. Otros defienden que podríamos incluso establecernos en Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. Con su posición estratégica y sus reservas de agua congelada, hay quien lo considera un buen candidato para una colonia. Eso sí, es bastante más ligero que la Luna, así que olvidaos de terraformarlo. Oye, ¿y no sería posible meternos en una nave en dirección a algún sitio lejano y criogenizarnos, como en las pelis? Venga, no tenemos la tecnología para hacer eso. Lo que sí podríamos hacer es llevarnos, allá donde fuéramos, esperma y óvulos congelados, quizá incluso embriones. También requeriría transportar cierta tecnología, pero podría ayudarnos a maximizar las opciones de sobrevivir como especie y a sortear los problemas asociados a la falta de diversidad genética. Bueno, ¿y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Para mí es esta. A día de hoy, las probabilidades de sobrevivir en algún lugar fuera de la Tierra parecen remotas. No hay planeta B ni nada que se le parezca. De hecho, un experimento que se realizó en Arizona para tratar de mantener una biosfera dentro de una estructura cerrada no salió demasiado bien. El oxígeno cayó, el ecosistema se descompensó y hubo que intervenir desde fuera. En caso de que una catástrofe hiciera colapsar nuestra civilización, eso no sería posible. El universo es un lugar muy hostil y existen muchas amenazas. Y además nosotros somos un poco cafres. Por eso no solo tiene sentido seguir desarrollando tecnología espacial para poder vivir algún día más allá de nuestro planeta. Lo tiene para ganar conocimiento que nos sirva para cuidar mejor el único mundo que tenemos. Usar sus recursos de forma más óptima y más armoniosa. Antes que planear en cómo huir a las estrellas para vivir en la Luna o en Marte, tenemos una misión mucho más urgente. Proteger este planeta, porque Tierra solo hay una. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte.
y muchas gracias por vernos.